Shalom a todos, bienvenidos al canal, soy el Moré Ahmed Naharwadi. Quiero que nos remontemos al tiempo antes del diluvio. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? La primera razón por la cual se corrompió el mundo antes del diluvio fue porque se mezclaron los hijos de Yahweh con los hijos de los hombres. Los hijos de Yahweh son los que pertenecen al linaje de Set, es decir, los justos, mientras que las hijas de los hombres son las que pertenecen al linaje de Caín, es decir, los impíos. Y dos veces, en Génesis capítulo 6, del 1 al 5, se enfatiza que la corrupción del mundo se debió a la mezcla de los hijos de Yahweh con las hijas de los hombres. Es decir, cuando los creyentes se unen con los incrédulos, los creyentes nunca convierten a los incrédulos. Son los incrédulos los que arrastran a los creyentes a la incredulidad. Ahora hay algunas excepciones, pero esta regla es la regla general. Ahora, como resultado de esta mezcla, Yahweh decidió dar a la raza humana un periodo de tiempo. El mundo estaba tan depravado que el número de los fieles se había reducido en forma tajante, que el Ruach HaKodesh tuvo que luchar con los corazones y regenerarlos durante 120 años. Ahora la Biblia nos dice que esa obra especial que haría el Ruach HaKodesh sería a través de la predicación de Noé. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y en Hebreos capítulo 11, 7 dice: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Yahweh acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora pregunto, ¿cómo reaccionó el mundo a la predicación de Noé? Negativamente. Ahora, si un pastor diera una campaña evangelística y el mensaje lo aceptara solamente su familia, ¿cuánto éxito se le atribuye a ese pastor? Se diría que es un fracaso, porque nada más pudo convencer a su familia y nada más. Eso demuestra cuán bajo había caído el mundo. La Biblia nos dice que antes del diluvio nunca antes había llovido. Y en Génesis 2, versículos 5 y 6 dice: Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh aún no había hecho llover sobre la tierra. No había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor del cual regaba toda la faz de la tierra. Por eso el mensaje de Noé parecía algo ridículo, porque nunca había llovido. No era científico, porque nunca había pasado. Y en consecuencia, lo trataron como un loco. Pero Yahweh había dicho a Noé que iba a llover en Génesis capítulo 6, 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del sol, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Qué pasó poco antes de cerrar la puerta del arca? En Génesis 7:16 dice: Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Yahweh, y cerró la puerta. O sea, los animales obedecían a Yahweh y los seres humanos no obedecían. Ahora en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 12 dice: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Según lo que acaban de narrar el apóstol Pedro, los hombres del tiempo antidiluviano eran peores que las bestias. Ahora, después que los animales entraron al arca, Noé hace la última aseveración a los antidiluvianos. ¿Y qué pasó con este último llamado? Mira lo que dice en Génesis capítulo 7 y los versículos 1 y 7. Dijo luego Yahweh a Noé: Entra tú y tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí y en esta generación. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ahora hay algo muy significativo, porque en el versículo 16 de Génesis 7 dice: Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vivieron, como le había mandado Yahweh, y Hashem cerró la puerta. Ahora me hago la pregunta: ¿cuándo se perdieron los impíos? ¿Cuándo se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? Según las Sagradas Escrituras, cuando se cerró la puerta. La puerta de la misericordia, de la oportunidad de arrepentirse, se cerró antes que fueran destruidos. Los que estaban dentro del arca sabían que estaban a salvo, solo por la fe.
Los que estaban afuera se dieron cuenta que estaban perdidos cuando comenzó a llover. Ahora veamos cuando Yahshua compara esta historia con su segunda venida en gloria en Mateo 24, versículo 37. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estarán comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, para que Yahshua venga en gloria, primero tiene que cerrarse la puerta de la gracia en el mundo, y será igual que lo que sucedió en el diluvio. Ahora, ¿qué no conocieron los impíos, los que estaban fuera del arca? Ellos no conocieron que la puerta de la gracia, de la misericordia, se había cerrado y que su destino ya estaba decidido. Por eso nosotros debemos de prepararnos antes del cierre de la puerta de la gracia, a fin de que podamos ver en gozo venir a Yahshua. Ahora en el Nuevo Testamento se usa una palabra para diluvio, y es la palabra en griego potamos, y vamos a buscarla en Mateo 7:33 y luego en el 27 donde se usa esa palabra. Y dice así: descendió lluvia y vinieron ríos. Ahí la palabra ríos es potamos. Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos, otra vez la palabra potamos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, el único lugar en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el que se usa otra palabra es en Mateo 24:39 con relación al diluvio. Y es la palabra cataclismos, que significa catástrofe masivo. Y voy a leer el versículo 39 de Mateo capítulo 24. Y dice: y no entendieron hasta que vino el cataclismos y se los llevó a todos. Así también será la venida del Ben Hadán, el Hijo del Hombre. Teniendo este contexto, ahora vamos a hablar de uno será tomado y el otro será dejado, que aparece en Mateo 24, los versículos 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. ¿Quiénes serán tomados y quiénes serán dejados? Este texto es el que más se usa para defender la doctrina del rapto secreto. Ahora el contexto no permite la interpretación de que está hablando de un rapto secreto. ¿Por qué? Porque los versículos anteriores están hablando del cataclismo del diluvio. Cuando vino el diluvio, ¿cuántos grupos había? 2 grupos. ¿Cuáles eran estos grupos? Los de afuera y los de adentro del arca. Otra pregunta: ¿por qué Mateo 24, 40 y verso 41 nos dice que uno será tomado y el otro será dejado? ¿No se puede aplicar a la doctrina del rapto secreto? Los que lo enseñan dicen que Yahshua se va a llevar a la iglesia al cielo. Algunos de los que están en la tierra van a morir. Por ejemplo, ellos dicen, los que enseñan la doctrina del rapto secreto, dicen que si un piloto está piloteando y es raptado, los que vayan en el avión van a morir porque el avión no va a tener piloto porque fue raptado. Pero quienes enseñan esto, no todos los que quedan atrás se van a morir. Ese pasaje de Mateo 24, 40 y 41 que dice uno será tomado y el otro será dejado, fue usado por Yahshua como una comparación con el diluvio, y en este quedaron vivos los que se salvaron y todos los impíos mueren. Además, el contexto y el uso de las palabras aquí indican que no está hablando de un rapto secreto. La palabra que se usa en Mateo 24, 3, 27, 37 y 39, la palabra para venida es parusía. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu parusía, traducido como venida, y del fin del mundo? Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la parusía, o sea, la venida del Hijo del Hombre. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así también será la parusía, o sea, la venida del Hijo del Hombre. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la parusía, o sea, la venida del Hijo del Hombre. La palabra parusía significa la venida que determina o termina la historia del mundo. La parusía no es una venida secreta, porque en el versículo 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la parusía del Hijo del Hombre. Es decir, el relámpago no es invisible, el relámpago es muy visible. Entonces, si Yahshua usa un fenómeno atmosférico
Para decir cómo será su venida visible, no podemos decir que Yahshua viene en secreto, porque no hay relámpago secreto. Es visible y la venida de Yahshua también será visible. Ahora vamos a comparar con el caso de Sodoma. En Lucas capítulo 17 y los versículos 28 al 30, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿El fuego cayó secretamente? No, los destruyó a todos. Aquí dice que todos los impíos van a morir en la segunda venida de Yahshua el Mashiach, porque el fuego que cayó sobre Sodoma no fue un fuego secreto, fue un fuego literal que destruyó por completo a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y esto fue tomado por Yahshua para decir que así también será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, una retribución física, una retribución visual, una retribución palpable, una retribución literal. Y en consecuencia, tiene que ser por la venida de un Elohim literal, con ángeles literales, no en secreto. Ahora volvamos a Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molinillo, una será tomada y la otra será dejada. Ahora fíjense que ahí Yahshua comienza, según el contexto, la palabra que introduce me está conectando al diluvio. Es decir, se está refiriendo al diluvio que vendría. Entonces, en ese momento, uno será tomado y el otro será dejado. Y aquí pasamos al tema más delicado. Hermanos, por favor, pongan mucha atención a partir de ahora. Vamos con la primera pregunta. ¿Quiénes serán tomados y quiénes serán dejados? Tradicionalmente, se nos ha enseñado que los tomados son los que son llevados al cielo y que los dejados son los impíos. Pero vamos a comenzar con la palabra dejado. ¿Qué significa dejado? Vamos a analizar con el texto bíblico y el significado en hebreo y usted va a ir entendiendo sin saber hebreo de una vez. Y voy a dar muchos textos para que ustedes los puedan alimentar y los puedan retroalimentar de tal manera que no haya alguna excusa o no haya alguna laguna en su mente para no entenderlo. Quiero invitarte a que te suscribas y que le des un like a este tema. Vamos a analizar primero la palabra dejado. ¿A dónde vamos primero? Vamos a Génesis capítulo 7, versículo 23. Dice así, pongan atención. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban. ¿Quiénes fueron los que quedaron? ¿Quiénes fueron dejados con vida? Noé y su familia. La palabra que usa ese pasaje, Génesis 7:23, es en hebreo shaboar, y según los diccionarios en hebreo, significa lo que queda después de una gran calamidad. Repito, como Noé quedó de Génesis 7:23 y los que con él estaban en el arca, quiero decir que la palabra quedar en hebreo es shaboar, y según todos los diccionarios en hebreo, esa palabra dejar en hebreo, shaboar, significa lo que queda después de una gran calamidad. Ahora vamos a usar otro texto para ver esa misma palabra usada en otros libros. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 14 y el versículo 28. Donde encontramos el uso de la palabra shaboar, es decir, la palabra dejado. Éxodo 14:28. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y caballería, y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en la mar, no quedó ninguno. Vemos que dejado es el que se salva. Vayamos a Josué capítulo 8, versículo 17. Y no quedó ningún hombre en Jai y Betel que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Fíjense que la palabra, el verbo quedar, es shawar, no quedó. Y pasamos al verso 22. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos en una parte y los otros en otra parte. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que quedara ninguno que escapase. El verbo quedar es el mismo verbo shaboar. ¿Y por qué no quedaron? Porque fueron heridos, fueron muertos a espada. Es decir, según estos pasajes, ¿quiénes fueron dejados en el diluvio? Noé y su familia. Ahora la palabra dejado en Josué 8:17 dice que Jai no quedó nadie, porque fueron tomados. Y Josué 8:8 dice que cuando seáis tomados le prenderéis fuego. Es decir, ¿quiénes son los tomados? Los que son destruidos en Jai. ¿Quiénes son los que quedan?
los que se salvan. Voy a dar otro ejemplo para que ustedes me puedan entender mejor. Isaías capítulo 24, versículo 6. Dice así: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. El verbo disminuir en hebreo es shabuar, que es lo que queda después de una gran calamidad. ¿Quiénes son los que quedan cuando Yahshua regresa? Los salvados. ¿Y quiénes son los tomados entonces? Vamos a Isaías capítulo 24 en el verso 18. Leamos con mucho cuidado, por eso dije que pusieran mucha atención, porque este estudio es muy complicado. Y pregunto otra vez, ¿quiénes son los tomados? Isaías capítulo 24, 18. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso de la red, porque de lo alto se abrirá las ventanas y trepará los cimientos de la tierra. ¿Quiénes serán presos? La palabra preso en hebreo es lakat. Entonces, aquí me está diciendo que en el foso fue tomado preso. En la red, ¿quién? El malo. Isaías capítulo 4, versículo 3. Y acontecerá que el que quedare, ahí quedare, es shawar en hebreo, que significa lo que queda después de una gran calamidad. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén entrados entre los vivos. Es decir, la palabra quedar y dejado se usa la misma palabra shawar. Por esto, los tomados son los malos y los dejados son los buenos. ¿Cómo? Vamos a buscar otro texto. Pregunto, ¿quiénes son los dejados o los quedados? Los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, según lo leímos en Isaías capítulo 4, versículo 3. Ahora quiero darles más ejemplos, porque quiero le quede muy grabado. Vayamos al libro de Ageo, el capítulo 2, en el verso 3. Dice así: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria? ¿Y cómo la ves hoy? ¿No es ella como nada delante de nuestros ojos? ¿Quiénes son los quedados o los dejados? Los que están vivos, que vieron la casa en su gloria primero, la casa de Yahweh. Porque los que quedan son los que están vivos. Los que quedan, los dejados, es lo mismo. Vayamos a examinar la palabra tomado. Ya les probé con las escrituras que los dejados o los quedados son los que se salvan. Y di los textos bíblicos. Ahora, ¿quiénes son los tomados? Que son los que se pierden. ¿Y cómo lo puedo probar esto? Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 1, versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego de la ciudad. Ahora pregunto, ¿qué hicieron los hijos de Judá y Jerusalén? Tomaron a los habitantes y los ataron. Entonces, ¿qué significó tomar a Jerusalén? Significa pasar a los habitantes a cuchillo y quemar la ciudad. O sea, los tomados fueron destruidos. Veamos otro pasaje. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue tomada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, ¿cómo tú puedes lanzar a una persona a un lago de fuego sin antes haberla tomado? Por eso es que dice que la bestia fue tomada y echada al lago de fuego. Por eso, en este pasaje vemos que los tomados son los malos y los dejados o quedados son los buenos. La bestia fue tomada y echada en el lago de fuego. Ahora surge otra pregunta. Cuando el Mashiach regrese, ¿la raza humana será tomada? Yo digo que sí. Vamos a ver otro ejemplo. Proverbios capítulo 11, versículo 6. No voy a dejar ningún texto que quede laguna en relación a los tomados y a los dejados. Proverbios capítulo 11, versículo 6. Dice: la justicia de los restos los librará, mas los pecadores serán tomados en su pecado. La palabra tomado o atrapado es el verbo lakat. Ahora pregunto, ¿quiénes serán tomados? ¿Los buenos o los malos? Los malos. Los pecadores serán derrotados por sus pecados. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Tomarán al impío. En otras versiones dice prenderán, pero tomarán al impío sus propias iniquidades o maldades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. La palabra prenderán o tomarán es el mismo verbo lakat que significa tomado. O sea, el impío será tomado por sus propios pecados. Isaías capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice así: entonces
Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red, el morador de Jerusalén. Ahora escuchen bien, en el 15, y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán tomados. En otras versiones dice apresados, que es el mismo verbo lakab, así como el verbo chaboar significa dejar, el verbo tomar en hebreo es lakab. Son los judíos que tropezarán sobre Yahshua y lo van a rechazar, según Isaías 8, 14 y 15. Otro texto, 2 Corintios capítulo 11, versículo 20, dice así: Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada, para vergüenza mía, lo digo, que para eso fuimos demasiado débiles. Es decir, los que son devorados, los que son esclavizados, son los tomados, según Pablo, en 2 Corintios 11:20, no los buenos. Ya que hay uno de los textos preferidos míos para este estudio sobre quiénes serán tomados y quiénes serán dejados. Juan capítulo 8, versículo 3 y 4. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio. Otra versión dice sorprendida. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el acto mismo de adulterio. Otra versión dice sorprendida. Pero la palabra que aparece en griego es la misma palabra tomada o atrapada en el pecado. Entonces, los santos no serán sorprendidos, sino los impíos, a quienes Yahshua vendrá como ladrón en la noche. Otro texto, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15 dice: Por lo cual os decimos esto, en palabras del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Yahshua, no precederemos a los que durmieron. Pregunto, ¿quiénes son los quedados aquí? Los quedados o los dejados, los buenos, los que quedan son los que estarán vivos, dice Pablo. Veamos el versículo 16 y 17. Porque el mismo Adón, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta chofar de Yahweh, descenderá del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Es decir, los seguidores del Mashiach, cuando Yahshua regresa por segunda vez, quedan. Primero quedan nosotros que hayamos quedado y luego somos arrebatados. Los seguidores del Mashiach quedan vivos, los impíos están muertos, y esos que quedaron vivos son luego arrebatados, porque los malos ya fueron tomados y murieron con el resplandor de la venida de Yahshua. Es decir, los seguidores del Mashiach primero quedan y luego Yahshua los arrebata, pero primero quedan y luego los arrebata para llevarlos al cielo. Entonces pregunto, ¿qué pasó con los que no quedaron? Fueron destruidos con el resplandor de la segunda venida. Ahora los impíos serán destruidos y los vivos que queden son los que serán llevados. En el texto que acabamos de leer, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, dice que los quedados o los dejados son los que estarán vivos cuando Yahshua regrese. Pero en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el versículo 4, se usa la palabra tomado y se le aplica a los que se van a perder. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 4. Dice aquí: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que ese día los sorprenda como ladrón. Aquí Pablo está usando la palabra sorprendan como tomado, y es la misma palabra en griego que se usa con la mujer encontrada en adulterio en Juan 8, 3 y 4, la palabra cataramano, que significa tomada, sorprendida. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿quiénes serán los tomados y quiénes serán los dejados? Los dejados, según los textos que hemos estado analizando, son los buenos, para luego ser arrebatados. Pero primero tienen que ser dejados en la tierra vivo, y en la segunda venida, la venida de Yahshua hace que los impíos, el resplandor, los queme, y los que hayamos quedado seremos arrebatados. O sea, cuando no haya más impíos vivos, porque la segunda venida de Yahshua murieron todos por el resplandor de la venida, y todos los malos fueron tomados para ser destruidos, entonces los que quedaron, que son los justos, entonces son arrebatados para ser llevados a Sión. Pero primero quedan vivos, y ven vivos a Yahshua venir en gloria. O sea, los tomados
son los malos. En Génesis ya lo probamos, y en Josué tomó y quemó la ciudad de Jai. ¿Por qué? Porque los de Jai eran malos. En el diluvio, Yahshua tomó a los malos y los destruyó a todos, pero se quedó, ¿quién? Noé y su familia en el arca. Y en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, la mujer sorprendida en adulterio, la palabra griega katalambano, que quiere decir tomada. O sea, todos los textos que se usa el katalambano, como también el shavuar en hebreo, indican que los tomados en hebreo y los catalambanos en griego significa que todos son tomados, son malos, y ya lo probamos con la escritura. Y ahora quiero resumir este estudio con la siguiente pregunta a los suscriptores del canal. Según los textos que he citado y hemos estado analizando, ¿quiénes son los tomados, los malos, para ser quemados? ¿Y quiénes son los que quedan? El apóstol Pablo dice que los muertos en Yahshua resucitarán primero, luego los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Y por qué seremos arrebatados? Porque todos los impíos van a estar muertos con el resplandor de la venida de Yahshua. O sea, los tomados son los malos y los dejados, como ya lo probé, son los buenos, los que irán al cielo. Y resumiendo, los seguidores del Mashiach primero quedan vivos y luego son arrebatados con Yahshua para ser llevados a los Shamaim. Y pregunto, ¿qué pasó entonces con los que no quedaron? Fueron destruidos. Los impíos serán destruidos y los vivos que queden, que serán los seguidores del Mashiach bueno, serán llevados a los Shamaim, al cielo. Mis hermanos, ¿por qué es importante dar este tema? Por dos razones. Porque el diablo quiere convencer a todos los cristianos, a todos los seguidores del Mashiach, que van a ser llevados al cielo en el rapto, antes de la gran tribulación y antes de que Yahshua regrese. ¿Y saben por qué? Porque sabe que todos los que estén vivos pasarán por la tribulación final, y él quiere que los seguidores del Mashiach piensen que no van a pasar por la gran tribulación, para que cuando estén en la gran tribulación no hayan desarrollado la fe necesaria para vencer, porque ya la gracia habría terminado. Y otra razón es porque usted no se va a preparar para un desastre que no le va a afectar a usted. Si no va a pasar por la gran tribulación, porque antes será arrebatado, será raptado, ¿para qué se va a preparar? Y eso va a llevar a muchos seguidores del Mashiach, a muchos cristianos, a no prepararse para la gran tribulación que se está por venir. Por eso quise enseñar este estudio, y si tú quieres saber más, puedes conectarte con nosotros por Skype. Y esto es un engaño del diablo, porque bíblicamente ya he probado, con respeto a todas las religiones, que los tomados serán los destruidos y los dejados son los que son salvos. Y te voy a dar dos textos más, para que lo grabes bien. Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde los hombres, las reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Quiénes fueron dejados en el diluvio? Dejados o quedados, Noé y su familia, según Génesis 7:23. Ahora, nos vamos al otro texto de comparación. Vamos a leer Lucas capítulo 9:39, y dice: y sucede que un espíritu le toma. La palabra tomar es la palabra carambano en griego, y de repente da voces. ¿A quién toma el espíritu maligno y lo pone a dar voces, sacudirse con violencia y echar espuma? A los malos. Y dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, Apocalipsis 19:20, dice que la bestia fue tomada y con ella el falso profeta. Dice que la bestia fue tomada y el falso profeta, y dice que los dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y repito, ¿cómo tú puedes echar a una persona al lago de fuego sin antes tomarla? Por eso es que los tomados son los malos, y los dejados, como Noé en el arca, son los buenos, son los que se salvan. Y concluyo con 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que dice lo siguiente: porque el mismo Adón, comenzando con el 15, por eso decimos estos en palabra del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado o que seremos dejados hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los muertos en Mashiach. Verso 16, porque el mismo Adón, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Yahweh, descenderá del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, ¿quiénes quedaron? Los seguidores del Mashiach, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles ellos? Los muertos en Yahshua resucitados en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con él. Y pregunto, ante esta repetición e insistencia de repetir los textos para hacerme entender
a los seguidores del canal y concluyo con dos preguntas. ¿Quiénes son los tomados? Los malos son tomados, y ya lo he probado, son tomados para ser destruidos. ¿Y quiénes son los dejados? Los que serán salvos, como Noé fue dejado en el arca con su familia, pero la mujer adúltera fue tomada en adulterio, y cuando Yahshua venga, dice que nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados. Creo que este estudio ya ha quedado bien, pero bien claro. Y repito, ¿quiénes son los tomados? Los que serán destruidos. ¿Quiénes son los dejados? Los que se salvan. Mis hermanos, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién será tomado? El malo. ¿Para qué será tomado? Para ser destruido. ¿Quién será dejado? El bueno. ¿Para qué? Para ser arrebatado en las nubes de los Shamaín y llevado a irse con Yahshua y estar con él para siempre. Mis hermanos, que Yahweh les bendiga, que Yahweh les dé shalom, y espero que esta investigación haya quedado clara. Y si fue de tu agrado, por favor dame un like, compártelo y suscríbete al canal para estar hablando de este y de otros temas. Que Yahweh te dé shalom.